básquet, judo judío. En mi chiquez, viviendo en Estambul, no debía tener más de 11 años cuando mi hermano el grande, el Aabey, me había llevado al salón de sport de la YMCA para que empecé a hacer gimnasia con los chicos miembros del Betar, organización sionista revisionista. Me iba una vez a la semana, donde reencontraba a muchos de mis amigos de escuela y de la Mahalle. El más grande placer nuestro era de ver, después de nuestra seance, de asentarnos al borde de la pista de básquetbol, básquet en curto, para ver los miembros más grandes de nosotros, los jóvenes de 18 a 20 años, entrenarse en forma de dos equipos que jugaban con la pelota casi una hora. No sé cómo fue, una tarde los dirigentes escogieron de entre nosotros unos 20 chicos para empezarnos a jugar el juego que nos gustaba, el básquet. Me tomaron y a mí. No podéis imaginaros mi alegría de ser escogido y el placer que tomaba en los entrenamientos. Años pasando me ambicé a bien jugar como guard en la equipa del liceo, visto que no era alto del todo, 1,70 m de talla, mas era capaz de pasar con una prestor remarcable mis adversarios y marcar el punto. Además, era un buen shooter a 3 puntos de los dos cantones paralelos a la pota. Desde aquella época, que hay más de 61 años, nunca no manqué a interesarme a este ramo del sport y poder decir que soy un fanático de él. Es así cuando hice parte de los fundadores del Club Sportivo Yildirim en Estambul, siendo 100% judío, al cual tuve el honor de presidir los 7 años, nunca manqué de hacer esfuerzos para que la equipa de básquet gane el campeonato en la liga de la ciudad, cosa que nuestros jugadores rehuyeron a muchas veces gracias a medianos que les metimos a sus disponibilidades. Además, la equipa de básquet tuvo muchos sustentadores que me acuerdo que en una final casi 3,000 de ellos estuvieron presentes para verla ganar, cosa que afectó y no me olvido la alegría y el ardor que los fanáticos judíos de básquet habían mostrado aquella tarde con banderas y sloganes de joya. En los años donde fui estudiante en la Universidad de Estambul, me acuerdo que me habían invitado a ser parte de la equipa de básquet, cosa que refusé después de haber jugado en los encuentros universitarios de Turquía en Ankara por causa de no tener tiempo libre para entrenarme como se debía. Así se escapa mi vida esportiva. Para mí, los basquetores famosos judíos de Estambul, en mayoría eran de una generación antes de la mía, los cuales fueron mis ídolos. Os enumero unos cuantos de ellos que me tresalía de verlos jugar, como Mordo Habib, Beto Levis, Aaron Habib, Maurice Cohen, Isaac Abuzarditi, Niso Bejar, David Filiba y Henry Dueñas. Todos ellos hacían parte de la equipa de Fenerbahce. Se puede decir que había minyan en esta equipa. Además, ajustaré a Abraham Barocas, Silvio Gershon, Jack Habib, grandes jugadores de básquet, los cuales fueron mis amigos. La mayoría de estos sportivos judíos
hicieron parte de la equipa de básquet nacional turca y siempre que ganaban en las competiciones internacionales, toda la prensa turca de Turquía no se arrestaba de mencionarlos que eran judíos. Una manera para nosotros ciudadanos judíos de sentirnos orgullosos de ver sus fotos en los jornales. Como se sabe, el básquet fue inventado por James Naismith en 1891 en los Estados Unidos en la YMCA de Springfield. La razón por la cual toda la terminología del judo es en inglés americano. En poco tiempo se hizo muy popular y en Nueva York, donde vivían la mayoría de los judíos en el principio del XX siglo, él fue el sport preferido de los mancebos judíos. Barney Sedran, Max Friedman y Louis Sugerman fueron los más famosos jugadores judíos de aquella época. Los basquetadores judíos fueron los que influenciaron a que este ramo esportivo se expande en toda la América. Es así que en 1946, con la creación de la Asociación de Básquet de la América, NBA, se pudo organizar una liga entre los ciudadanos importantes del país. El renomado Oscar Benjamin Steckman, Ossi lo llamaban, hijo de parientes inmigrantes de Rusia, marcó el primer punto profesional de la historia moderna del básquet. Su equipa New York Knicks tuvo muchos jugadores judíos como Sidney Herzberg y el famoso Bob Cousy. Una de las características del básquet moderno es el shoot a 3 puntos afuera del arco de la pota a 7,24 metros de ella. Esto fue introducido por el judío Abe Saperstein, el fundador de los Harlem Globetrotters, el cual fundó la American Basketball League en 1961 por no estar de acuerdo con los dirigentes de la NBA. Mas la vida de la liga fue corta, que desapareció en 1963 y se adjuntó con la NBA de nuevo, la cual adoptó todas las nuevas reglas que Saperstein había establecido. Todo esto nos da a entender la influencia grande que los judíos tuvieron en este ramo del sport moderno que se hizo muy popular a través del mundo y en particular en Israel.